En este video vamos a empezar a conocer los diferentes tipos de pérdidas que se ocurren en las máquinas eléctricas. Eh, Estas pérdidas se clasifican en eléctricas, magnéticas, mecánicas y otras que se llaman adicionales, que son menores. Y en el primer caso vamos a ver las pérdidas eléctricas. Estas pérdidas la vamos a simbolizar con la letra P de potencia, ya directamente, porque la vamos a expresar en vatios, y le vamos a llamar sub Cu, donde Cu es la simbología química del cobre, porque las pérdidas eléctricas naturalmente la vamos a considerar en la parte de cobre de la máquina. En este caso, las pérdidas eléctricas van a estar dispuestas sobre los conductores. Si tenemos, por ejemplo, un transformador con dos bobinados, vamos a tener dos pérdidas, uno por cada bobinado. Y esas pérdidas van a inducir calentamiento sobre esa máquina, y ese calentamiento podemos representarlo en términos de vatios debido a la ley de Joule. La ley de Joule, que para recordar decía que la potencia, digamos, de pérdida en este caso, o de calentamiento que se producía en una resistencia, era o se calculaba a través del producto de la corriente al cuadrado por la resistencia por donde estuviera circulando dicha corriente. Este principio lo vamos a volver a aplicar en este momento, de modo tal que estas pérdidas también se suelen denominar pérdidas por Joule en algunos casos. Entonces, si nosotros contamos con dos bobinados, vamos a considerar dos pérdidas. Para hacerlo más general, directamente vamos a considerar tres bobinados, de modo tal que sumaremos tres pérdidas, y de esa forma podemos calcular la pérdida de un transformador de tipo trifásico, que es el caso más general. En el caso de que el transformador tenga menos bobinas, bueno, se utilizarán menos términos en la fórmula. Entonces, en primer lugar, tendríamos que considerar la corriente I sub 1 al cuadrado, que representará la corriente que circula por el bobinado 1, multiplicado por la resistencia 1, que representará la resistencia del bobinado 1, o sea, de una fase. Después tendremos la corriente 2 y la resistencia del segundo bobinado o segunda fase, y después tendremos la corriente 3, acá es al cuadrado, la corriente 3 multiplicada por la resistencia 3, que corresponde al tercer bobinado. Como vimos en el video anterior, corresponden que sean tres bobinados cuando el sistema es trifásico. Bien, ahora, y recordando equivalencias de lo que respecta a las resistencias, nosotros podíamos calcular la resistencia considerando algo que se llamaba el Rho del cobre, o sea, la característica del material. Esto era un número que utilizábamos y sacábamos de tabla, que era la resistividad, en este caso del cobre, multiplicado por la longitud que tenga todo ese arrollamiento. Si nosotros a la bobina la desenrollamos, vamos a tener un conductor extenso. Bueno, toda esa longitud es la que va acá, y dividido la sección que tenga la sección que tenga el conductor, ¿sí? El conductor es de 1 milímetro, 2 milímetros de sección, etc. Recordemos que la sección, si el conductor es circular, ¿no es cierto?, la sección es la cara esta que está de frente, es por donde va a circular la corriente, ¿sí? La corriente viene por acá y pasa por acá, y este frente del corte del cable representa la sección
que tenemos en este caso. Bien, esto es como un recordatorio para poder ir haciendo el análisis que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a reemplazar los valores de resistencia R1, R2 y R3 por la fórmula que teníamos recién. En este caso tendríamos en el primer término, tendríamos entonces I sub 1 al cuadrado por ρ del cobre, por la longitud de la bobina 1 sobre la sección del conductor 1. En general, siempre vamos a tener la misma sección en las tres bobinas. Lo voy a escribir, pero siempre vamos a tener la misma sección y las tres bobinas van a ser de cobre, o sea que este valor y este valor se va a repetir. Entonces, en el segundo término vamos a poner la corriente 2 al cuadrado por el ρ cu por la longitud 2, o sea de la bobina 2 estirada, y la sección de ese conductor estirado, más I3 al cuadrado, sería la corriente que pasa por la bobina 3 o la fase 3, por la resistividad del cobre, por la longitud 3, o sea, la longitud de la bobina estirada, dividido la sección de ese conductor. Listo. Bien, ahora vamos a introducir un pequeño concepto para poder reducir un poco las fórmulas. Vamos a introducir lo que se llama la densidad de corriente. La densidad de corriente no es otra cosa más que tener en cuenta la corriente total que circula por el conductor por unidad de superficie, ¿sí? Y a esa relación corriente total por unidad de superficie, que la denominamos con la letra J, la vamos a llamar densidad de corriente. Esta es la densidad de corriente. Esto va a estar dado en tantos amperes por milímetro cuadrado de sección. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De esta fórmula que tenemos acá, ¿no es cierto?, vamos a despejar I. S está dividiendo y la voy a multiplicar por esta J que está acá. Entonces la I me va a quedar como J por S, o S por J da lo mismo. Luego esto vamos a reemplazarlo en cada uno, vamos a reemplazarlo en este término y en este término, para hacer algunas simplificaciones para llegar a una fórmula especial que queremos encontrar. Entonces vuelvo a poner la potencia del cobre, o las pérdidas del cobre, va a estar representado por esta I. Si yo la pongo acá me va a quedar I sub, que es I sub 1 al cuadrado, me va a quedar en realidad esto al cuadrado. Entonces acá me va a quedar, yo voy a poner esto mismo, lo voy a poner acá pero con la J. Entonces va a quedar la J por S, que representa la I, 1. Bueno, esta va a ser la J1 en todo caso, y la S1. Todo esto al cuadrado, ¿sí? Todo esto con un paréntesis al cuadrado o al cuadrado cada una. Es lo mismo. Entonces, esto que está acá es esto que está acá por esta relación que yo puse. Voy a multiplicar por la resistividad del cobre, que es este valor. Voy a multiplicar por L1, que es este valor. Y voy a dividir por S1. Más. Voy a hacer lo mismo en la otra fórmula, o sea que me va a quedar J2 S2 al cuadrado, hago la misma cosa, por ρ del cobre, por L2 en este caso, y S2. Y hago lo mismo en el tercero, entonces me va a quedar J3 cuadrado, por S3 cuadrado, por ρ del cobre, por L3, S3. Listo.
Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a hacer una simplificación. Como acá yo tengo S1 al cuadrado y acá tengo S1 abajo, voy a simplificar este S1 con uno de estos. Y este S2 con uno de estos. Y este S3 con uno de estos. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense. Si yo tomo la superficie de algo y lo multiplico por su longitud, lo que estoy encontrando es un volumen. ¿Sí? O sea, tantos milímetros cuadrados por milímetros, por ejemplo, me da milímetros cúbicos. Una cosa así. Entonces, este S1 por L1 no es otra cosa más que el volumen del conductor que está arrollado. Vamos a suponer que acá venía el rollo del conductor. Bueno, esto es espantoso. Bueno, así. Venía arrollado, yo lo estoy estirando y yo tengo la superficie, por ejemplo, esta era la bobina 1. Entonces esta es la superficie C1 por el total de la longitud de todo el conductor que se está desenrollando, porque estaba hecho una bobina. Entonces toda esa longitud que tenga hasta acá, multiplicada por la sección de frente, lo que me va a dar es el volumen de todo este conductor. ¿Sí? Bueno, entonces voy a reemplazar, vamos a borrar un poquito para que no se haga tanto lío porque tengo poca pizarra. Bien, bueno, eso lo dejo. Vamos a borrar un poquito y vamos a reemplazar S1 por L1, lo vamos a llamar B1. Es decir, S1 por L1 lo voy a llamar B1, volumen 1. El volumen del cobre que yo tengo por haber construido la bobina 1 de la fase 1. Entonces puedo simplificar un poquito y me queda J1 cuadrado B1, ya estos dos se hacen una cosa, este ya había desaparecido, por ρ del cobre, más J2 cuadrado B2 por ρ del cobre, más J3 cuadrado por B3 por ρ del cobre. Y como les dije, obviamente las tres bobinas están hechas de cobre, entonces se puede sacar factor común el cobre. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer. Bien. O no, lo podemos dejar acá, no tiene importancia, sería como para reducir nada más. Ahora vamos a introducir lo siguiente. Si yo encuentro en una tabla, como dato, este es P del cobre. Si yo encuentro en una tabla por ahí, ¿cuál es el peso específico del cobre? Es decir, ¿cuánto pesa el cobre por cada unidad de volumen? ¿Sí? Entonces tengo que tener como dato una cosa que se llama gamma Cu, que es el peso específico. Peso específico del cobre. Lo encuentro en tabla. ¿Sí? Eso es un dato que me puede ser útil. Si yo ahora hago un truco matemático, lo voy a hacer con otro color para que quede más, a ver, con un verde o con este color. Voy a hacer así, voy a multiplicar a esto, solo por ahora este término, lo voy a multiplicar por una cosa y lo voy a dividir por lo mismo. Entonces lo voy a multiplicar por este gamma de Cu, que es el peso específico del cobre, y lo voy a dividir por lo mismo. En principio no estoy haciendo nada ahí. Acá voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar por el gamma Cu y lo voy a dividir por el gamma Cu. Y acá voy a hacer lo mismo, multiplico por gamma Cu y lo voy a dividir por gamma Cu. Ahí está. Entonces no he tocado nada básicamente porque multiplico y divido por lo mismo. Pero ¿qué me permite hacer esto? A mí me permite que yo ahora, digamos, este valor, el ρCu y este gamma Cu, como son valores de tabla, yo lo puedo reducir a un número. Lo busco, ¿no es cierto? Lo pongo acá, a este también lo busco, lo pongo ahí, hago mi cuenta, esto divido esto, se va a repetir en los tres casos y me va a quedar un número. Entonces voy reduciendo la fórmula.
Y lo otro que puedo hacer, que voy a hacer, es considerar, multiplicar. Este numerito lo voy a sacar para allá. Voy a tomar el B1 y ese gamma CU, los voy a multiplicar a ellos, y cuando yo multiplico el peso específico de algo, en este caso el cobre, por el volumen del cobre, yo voy a obtener, recuerden que esto es, peso específico es peso, que ahora lo vamos a denominar con una letra G, peso, ¿sí? Este sería el peso, cuánto pesa, tantos kilos, sobre volumen. Y si yo estoy multiplicando por volumen, estoy cancelando los volúmenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo multiplico el peso específico por ese volumen de ese material, lo que estoy obteniendo es el peso del material solamente. ¿Sí? Voy a borrar porque tengo poca pizarra. Bien. Entonces, vamos a ver. Primero, este CU sobre gamma CU, vamos a considerar los valores de tabla. Este ρ CU a 75 grados centígrados, que es una temperatura razonable de trabajo de estas máquinas, vale 0,0215 ohm por milímetro cuadrado sobre o por cada metro de longitud del cobre. Esa sería la característica del alambre de cobre con el que está constituida la bobina. Y el gamma CU sería el peso específico del cobre, sería 8,9 kilos, ¿sí?, por decímetro cúbico. Bueno, acá hay que hacer un pasaje de unidades en esto, pasar decímetro cúbico a metro cúbico o metro a decímetro para poder hacer un correcto cálculo. Y lo que yo voy a hacer es multiplicar esto por esto. Lo multiplico. Y esto me da como resultado 2,41. Habiendo hecho ya los pasajes de unidades correspondientes, habiendo hecho la cuenta, da 2,41. Entonces yo ahora voy a poner, en vez de ρ, CU, gamma, CU, voy a poner 2,41. Porque ya va a quedar hecho para esa condición de trabajo, para 75 grados, y para bobinados de cobre, que es lo que normalmente se utiliza. Y el producto entre B1 y el peso específico es el peso 1. O sea que en definitiva, yo acá voy a poner J1, que era la densidad de corriente que pasa por esa bobina, 2,41, lo pongo adelante porque es un número, es costumbre ponerlo adelante, no es imprescindible, pero es costumbre, siempre los coeficientes los ponemos adelante. 2,41 por J1 cuadrado por el peso, que lo vamos a denominar con la letra G, de la bobina 1. Y si hacemos la misma cosa en el resto de los términos, me va a quedar entonces 2,41 por J2 al cuadrado, la densidad de la corriente que pase por la bobina 2, por el peso de la bobina 2, más 2,41 por la densidad de la corriente que pasa por la bobina 3, o de la fase 3, por el peso del cobre, ¿no es cierto?, de la bobina 3. Listo. Bien, entonces, aquí hemos calculado la pérdida de corriente de una máquina eléctrica que está alimentada
supuesto con corriente, ¿sí? Y que tiene 3 bobinas y 3, por lo tanto 3 pesos distintos y 3 densidades de corriente. Ahora, sabemos que un transformador no funciona en corriente continua porque necesita un campo variable, pero en este caso esta fórmula es exclusiva para un caso particular que existiera en corriente continua. Pero claro, nosotros los transformadores los hacemos funcionar en corriente alterna. Entonces esta fórmula no es exacta. Las pérdidas en cobre para la corriente alterna, o sea, vamos a ponerla así, corriente continua y corriente alterna, haciendo la misma deducción, pero teniendo en cuenta que la corriente es alterna, nosotros tenemos que aplicar otro coeficiente, otro número más que se agrega en estos 3 términos, ¿sí? Debido a algo conocido como el efecto de película, el efecto pelicular también denominado, que tiene que ver con la forma en la que se transmite la corriente, que siempre va preferentemente sobre la superficie del conductor y no tanto hacia adentro como normalmente lo tenemos en cuenta. Es una corrección que hay que hacer a la fórmula, pero el concepto en general es el mismo, ¿sí? Se debe poner acá 2,41 multiplicado por un valor K multiplicado por el J1 cuadrado G1. Acá sería 2,41 por ese valor K multiplicado por el J2 cuadrado por el peso de la bobina 2 más 2,41 por ese valor K multiplicado por J3 cuadrado por el peso de la bobina 3. Bueno, este valor K en general, este valor K vale aproximadamente 1,1. Esto es aproximado y es un valor adimensional, o sea, no tiene unidades. Esto es para cuando la corriente alterna funciona en una frecuencia de 50 Hz, que es lo que normalmente utilizamos. Si la frecuencia no cambia y aplicamos 1,1, el cálculo va a salir bien, digamos, ¿sí? En ese caso no hay problema. Bien, ahora vamos a considerar una simplificación, ¿sí? Una simplificación de fórmula con la única finalidad de reducir un poco el tamaño de las expresiones para poder hacer una expresión más sencilla. Vamos a introducir una característica matemática donde decimos llamada sumatoria, ¿sí? La sumatoria se expresa con un símbolo de esta manera, ¿sí? Cuando yo pongo sumatoria debo poner abajo alguna letra, solemos usar I, podemos usar otra, en este caso usemos cualquier letra, una letra como la K, o no, ya pusimos mucha K, pon una letra P, por ejemplo, cualquier letrita, y se pone que va, por ejemplo, de 1 hasta 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá se pone cualquier cosa a lo que corresponda a la fórmula, digamos una G y una H, por ejemplo. Si yo lo pongo como G sub P y H sub P, esto es lo mismo que decir G1H1 más G2H2 más G3H3. O sea, en vez de escribir toda esta sumatoria, escribimos esto y decimos que esta P chiquita que está acá abajo, yo la tengo que poner primero con el número 1, más sumatoria, después con el número 2, más con el número 3, y si hubiera 50 sería 50 términos. Entonces esto lo que hace simplemente es
hacer más chica la fórmula, y así es como se van a ver en los libros, en la literatura que ustedes pueden ver. Entonces, esto que está acá abajo yo lo voy a representar como esto. Entonces la potencia en el cobre para la corriente alterna es el 2,41 y el K se pueden sacar factor común. Es como sacar factor común de esto y ponerlo acá afuera. Es lo mismo. Sería 2,41 por el K, que normalmente vale 1,1, pero lo dejo así, multiplicado por la sumatoria para I, que va desde 1 hasta 3, de JI al cuadrado por GI y nada más. Bien, entonces esta es la fórmula a la que hemos arribado, y bueno, en ese caso hay que hacer algunas observaciones de cómo funciona esa fórmula, porque esa fórmula nos está diciendo que para tener en cuenta la pérdida en el cobre por corriente alterna es muy importante el peso del cobre. ¿Qué significa esto? Más cobre, más pérdida, ¿sí? En forma directa. O sea que un transformador más grande obviamente va a tener más pérdida. Y lo otro que no es para menos, ¿no es cierto? Por un lado está esto, pero por el otro lado está esto. Es decir, la densidad de corriente, que en definitiva habíamos dicho que sería la I, o sea, la corriente que corresponda, ya sea la fase 1, fase 2, fase 3, sobre la sección que corresponda, es muy importante, ¿sí? Porque encima está al cuadrado. Al estar al cuadrado, está al cuadrado la corriente y también la sección. Pero el hecho, digamos, la sección siempre va a ser fija, porque una vez que esté construido el motor o el transformador, eso no cambia. Lo que sí cambia es esto, porque la corriente puede aumentar. Digamos, de hecho aumenta y disminuye en función de qué esfuerzo esté haciendo ese motor o de qué carga esté alimentando ese transformador. Y como está al cuadrado, ¿sí? Como está al cuadrado, este cuadrado viene de la ley de Joule. Como está al cuadrado, un pequeño aumento de la corriente implica un gran aumento de las pérdidas. Entonces, a tener en cuenta en esta característica. Lo más importante de acá es la corriente. Esto como primera medida. Y como segunda medida, lo segundo importante es el peso de la bobina. El peso de la bobina. ¿Sí? Estas cuestiones hacen a las pérdidas del cobre, y por supuesto va a ocurrir que mientras más grande sea el transformador, más pesado, más fases tenga, porque también podemos tener un transformador monofásico, ¿cierto? Vamos a tener más pérdidas según la cantidad de cobre y demás. Bien, entonces pasemos ahora a lo que sería el trabajo práctico a realizar por ustedes. Vamos a ver acá. Bien, como punto número 1, determinar las pérdidas de un transformador. Estamos hablando de las pérdidas eléctricas únicamente, con los siguientes datos. Tendrán que rever este video porque van a utilizar los datos
de la fórmula, ¿no es cierto? Por un lado vamos a tener una corriente de 10,5 amperes y una sección de conductor de 1,5 milímetros cuadrados. Esa es la sección del conductor. Ahí ya probablemente puedan determinar cuál es el valor de J. Y vamos a considerar el peso de 3 bobinados que van a estar en aproximadamente 70 kilos cada uno. Estamos hablando de un transformador importante. Bien, ese es el primer ítem. El segundo vamos a hacer al revés, considerando que un transformador tiene aproximadamente 250 vatios de pérdida. Calcular cuál es el peso de los bobinados. Se puede calcular. Por supuesto, estamos considerando que los bobinados son de cobre. Estamos considerando tanto para el ítem 1 como para el ítem 2 corriente alterna. O sea que el K que van a usar es de 1,1. Corriente alterna a 50 Hz. El K va a ser, bueno, fíjense cuál va a ser. Y la corriente que ustedes van a tener es 12 amperes con una sección de conductor de 2 milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, con esos últimos dos datos pueden sacar el J. El K está determinado por la corriente alterna. Y la pérdida son los 250 vatios que yo les pongo acá. ¿Sí? 250 vatios. Entonces, ustedes de la fórmula que usaron en el primero, en vez de usar la misma fórmula tal como está, van a tener que despejar, ¿no es cierto?, ¿cuál es el peso de ese transformador? El peso. O sea, el valor de G. ¿Cuál es el valor de G? Esto es como para que practiquemos un poquito con respecto a estas pérdidas.